oxidaciones, la combustión, la oxidación del cumeno, que es el mismo mecanismo, y la epoxidación, que en realidad no vemos el mecanismo sino que ustedes sepan que existen estos óxidos de etileno, que estos óxidos de etileno son éteres cíclicos, que reaccionan como los éteres, con la tensión de anillo, y bueno, tienen los ejemplos que estuvimos viendo, que son más reactivos que los éteres, ¿no? Por la tensión de anillo. Ahora vamos a ver la oxidación de un alqueno, porque en realidad todos los compuestos orgánicos se oxidan. Acá vimos recién la combustión de hidrocarburos, la oxidación de un alquilbenceno, como el cumeno, y ahora vamos a ver la oxidación de alquenos con permanganato de potasio. O sea, nuestro agente oxidante ahora es el permanganato de potasio. ¿Cuál es el producto de la oxidación de alquenos con permanganato de potasio? Son los glicoles. ¿Sí? Es decir que de pronto me conviene a lo mejor usar un alqueno con un permanganato de potasio y no al alqueno oxidarlo, obtener el óxido, después reaccionarlo para obtener el glicósido. El permanganato de potasio, que se usa, bueno, diluido y frío, diluido en agua, tiene esta estructura. Esta es la estructura del permanganato. Los electrones no están quietos, y ustedes saben que el oxígeno, ahí está formando un doble enlace con el manganeso, y el oxígeno tiene más electronegatividad, es más electronegativo. Entonces, en un momento, hay este movimiento electrónico que está indicado en la flecha, donde el oxígeno queda con carga negativa y el manganeso con carga positiva. Por lo tanto, al quedar ese manganeso con carga positiva, puede retomar electrones de otro oxígeno, este independiente de cualquiera de ellos, y este oxígeno quedar en un momento con una densidad de carga positiva. Hay un movimiento de electrones. ¿Cómo se explica? El movimiento de electrones que genera una densidad de carga positiva para inducir un dipolo en un Van der Waals. Entonces, en un momento, un oxígeno queda con densidad de carga positiva y el otro oxígeno con densidad de carga negativa. Ese oxígeno con densidad de carga positiva es el que toma los electrones del enlace pi. Al tomar los electrones del enlace pi, forma un enlace carbono-oxígeno. Si tomó los electrones y formó el enlace, este carbono queda deficiente en electrones, que se los va a proveer el oxígeno que tiene densidad de carga negativa. Y se forma este éster, es un éster porque yo tengo de manganeso, o éster manganato cíclico, es cíclico, y es un éster, porque acuérdense que la función éster es un doble enlace con un oxígeno y un simple enlace con otro oxígeno y una cadena carbonada. Este éster manganato cíclico es la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción de estas oxidaciones, que por lo general los mecanismos de estas oxidaciones tienen estos ésteres cíclicos como intermediarios. Bien. Tengo una consulta. Sí. ¿Esta reacción también sea a 50 grados? O... Ah, no, esta reacción puede ser a más baja temperatura. Por eso dice frío ahí, ¿no? Puede ser 18 grados Celsius. ¿En ningún lado lo dice a eso? A ver. 18 grados, 20 grados Celsius. No lo dice, pero es
es una temperatura por debajo del ambiente. Bien, se forma este éster-manganato cíclico y ahora viene el tema porque este manganato tengo que obtener un producto, porque eso es un intermediario. Entonces, como tengo el agua, yo puedo trabajar en medio ácido o en medio alcalino. En medio ácido, si trabajo en medio ácido, que es este mecanismo, que es el mecanismo que está acá, el protón va a protonar a cualquiera de los dos oxígenos, o a este o a este. Acá se dibujó que protona este oxígeno. Y entonces, ¿qué ocurre? Al protonarse, al ponerlo en medio alcalino y protonar, justamente como queda un oxígeno con carga positiva, hay un movimiento electrónico. ¿Y cuál es el movimiento electrónico indicado con las flechas? Es decir, todo pasa en el mismo momento. Mientras este oxígeno que tiene la carga positiva busca electrones, el manganeso se va a tomar electrones del otro oxígeno. Es decir, pero este oxígeno los va a tomar de este enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, este carbono, si el manganeso toma electrones de este oxígeno toma electrones del carbono, el carbono va a ir quedando con densidad de carga positiva, que el que le va a dar los electrones y el enlace es el oxígeno del agua. Entonces, cuando ataque el oxígeno del agua, acá ya se rompió, este enlace se rompe, porque me va a quedar un oxidrilo. Acá se va a formar un doble enlace, y acá se va a formar el alcohol protonado, porque el oxígeno, al formar un enlace con el carbono, me queda protonado. Libera un protón, porque están hechos los dos pasos al mismo tiempo, y me queda el diol. Y me queda esto que no existe, porque en medio ácido, si está en medio ácido, yo acá tengo el manganeso, actúa como +7, es decir, tengo estado de oxidación. Tengo -2 por cada oxígeno, -2 por 4, -8, +1 del potasio, tengo -7, la molécula es neutra, +7. Y el manganeso, en realidad, pasa en medio ácido a +2, o sea que se formaría un óxido de manganeso +2, y en medio alcalino pasa como un óxido de manganeso +4. Perdón, el óxido de manganeso es +2. Acá sería manganeso oxígeno solo, ¿me explico? Acá actuaría manganeso oxígeno solo con +2, está bien, y acá manganeso oxígeno 2 con +4. Son dos óxidos. Lo que quiero decir con esto, que esta especie no, acá estaría el manganeso con -6 +1, como +5, si yo lo dejo así, que es lo que sale de la sustitución, ¿no es cierto?, de la oxidación, del mecanismo. Pero no termina acá, sino que se reordenará en óxido de potasio, en óxido de manganeso +2 o en óxido de manganeso +4, dependiendo si yo estoy en medio alcalino o en medio ácido. No vamos a hacer la de medio alcalino, sino que solamente hacemos en medio ácido. Entonces, el alqueno tiene un estado de oxidación, el carbono ahí, de -2, porque yo tengo +4 de los hidrógenos, sería -4 para los carbonos, porque la molécula es neutra, tengo -2 para cada carbono. Y acá en el diol
tengo más 6 de los hidrógenos, menos 4 de los oxígenos, tengo más 2, menos 2 para los carbonos, menos 1. O sea que voy de menos 2 a menos 1. Aumenta el estado de oxidación. Quiere decir que el alqueno se oxidó, me aumentó el enlace carbono-oxígeno, porque aparece un enlace carbono-oxígeno, me disminuyó los enlaces carbono-hidrógeno, aumentó el estado de oxidación, el permanganato es el agente oxidante, se reduce de más 8 a más 4 o más 2, y el ataque se produce por el movimiento electrónico que ocurre en el permanganato por la diferencia de electronegatividad, y la etapa lenta es la formación de un éster manganato cíclico. Luego se va a reordenar, todo eso es rápido, toda esta etapa de acá es rápida, para que junto con el agua me dé el diol. Bueno, no es tan complicado, pero cada compuesto... Sí. ¿Con qué número de oxidación quedan los carbonos en el alcohol? Lo vamos a ver. Tenemos 6, más 6 de los hidrógenos, menos 4 de los oxígenos, ¿vamos bien? Sí. Sería más 6 menos 4, más 2, ¿no es cierto? Pero los carbonos tienen que ser menos 2, porque la molécula es neutra, ¿sí? Entonces me queda menos 1 para cada uno. ¿Se entiende? Sí, sí, entendí. Gracias. Y acá tengo más 4, o sea que como la molécula es neutra serían menos 4 y menos 2 para cada uno. Entonces voy de menos 2 a menos 1. Me aumenta el estado de oxidación. En este caso, tengo que calcular toda la molécula porque los 2 carbonos se están oxidando al obtener un diol. Bien. Otra reacción de oxidación de alquenos es con ozono. Esta reacción con ozono, que en el laboratorio hay un equipo ozonizador que larga ozono, se lleva a cabo a temperaturas muy bajas, que es menos 78 grados Celsius. Es la temperatura de una mezcla frigorífica de alcohol isopropílico y hielo seco, que es el dióxido de carbono sólido. Se usan disolventes como el hilo. Uno de los sólidos, yo le dije que el oxígeno es débil y móvil, en realidad no sino que obtener un alquido y una alcano, y alquido ácido. Alcohol seguridad. Alcohol ácido. ¿Cómo ocurre esto? El ozono es unido de dos estructuras de resonancia. Lo puedo escribir de esta forma. Tengo ozono. Porque el enlace oxígeno-oxígeno es igual la distancia, la longitud de enlace. O sea que es un híbrido de dos estructuras de Lewis. En un momento, estos electrones del doble enlace, porque no están quietos los electrones, si los electrones estuvieran quietos no existiría el gas metano, estos electrones neutralizan la carga positiva de este oxígeno, esta carga formal, y me va a quedar este oxígeno con carga positiva, es decir, me van a quedar los extremos con carga positiva, de esta forma.
¿Dónde está? De esta forma. Es decir, yo acá tengo el ozono y en un momento estos electrones neutralizan y me queda así. O sea, en un momento uno de los oxígenos, de la punta, digamos, va a quedar con carga positiva. Entonces ahí, al igual que pasaba con el permanganato, ese oxígeno va a atacar y se va a tomar los electrones del doble enlace. Entonces, este oxígeno toma estos electrones y se une con este carbono, y este oxígeno negativo se va a unir con este. O sea, lo positivo toma los electrones y lo que queda positivo toma los electrones del oxígeno. Y encontramos el intermediario de la reacción, la etapa lenta, que es este molosónido, que es muy inestable porque si yo les venía diciendo que el enlace oxígeno-oxígeno es débil, acá tengo oxígeno, oxígeno, oxígeno. O sea que se va a terminar reordenando en el ozono. Entonces, el ozono es un híbrido de resonancia por movimientos electrónicos, ahora no por diferencia de electronegatividad, sino por las cargas formales. Se plantea este agente electrofílico, por decir, pero esto es una oxidación, esto no es una adición electrofílica, y se une, la carga positiva toma los electrones, y entonces al quedar con carga positiva se une a este oxígeno y me da el molosónido. Esa es la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción. Y ese molosónido, si ustedes se fijan acá, en el libro, se reordena esto. Es decir, todo lo que está dibujado en el papel, en el PDF que yo les subí, que ahora lo voy a ver, no es que está formando carbocationes, es solamente para ver cómo se produce este reordenamiento del molosónido al osónido. Lo explico acá y después lo explico al otro lado. Acá se produce una ruptura. No, lo voy a explicar al otro lado. Acá se produce esta ruptura heterolítica, porque yo tengo iones. Entonces, este oxígeno queda con los electrones. Y este oxígeno sin electrones corta acá la cadena y forma un doble enlace. Entonces me queda toda esta parte, por un lado, este con carbono positivo, este con oxígeno negativo, y me queda este aldehído. Pero luego, como esto se polariza, el oxígeno negativo se une con el positivo, con el carbono positivo, y este oxígeno negativo se une con este carbono positivo. Y de esa forma se obtiene el osónido. O sea, apenas se forma el molosónido, se reordena a osónido.
que es una especie más estable, porque solamente tengo un enlace oxígeno-oxígeno débil, pero no tiene más el uso que, una vez que se obtiene in situ, se usa para obtener aldehídos y cetonas. ¿Se entiende este corte, no? Es decir, se puede cortar acá o se puede cortar acá, pero siempre heterolíticamente. Lo corté acá, me queda el oxígeno con carga negativa, este oxígeno busca los electrones y queda este carbono con carga positiva. Acá hay una polarización, lo negativo se une con lo positivo se une con lo negativo y me da el ozono. Esto acá es para que ustedes vean el reordenamiento, pero no existe ningún carbocatión ni nada dando vuelta, ¿eh? Eso quiero dejarlo claro. Entonces, el oxígeno ataca, se forma el molosónido y se reordena a ozónido. Pero esto no es el producto final, sino que también se va a reordenar ahora en presencia de agua, y de nuevo, se corta acá heterolíticamente, forma un doble enlace acá, que me va a dar el primer aldehído. Como forma un doble enlace acá para darme el acetaldehído, estos electrones forman un doble enlace carbono-oxígeno para darme el metanal, y este oxígeno toma los electrones y con agua me da el peróxido de hidrógeno. Entonces, para obtener aldehídos. No solamente para obtener aldehídos, porque si este hidrógeno hubiera sido una cadena carbonada, este hidrógeno sería una cadena carbonada y este hidrógeno sería una cadena carbonada. Entonces yo tendría cetonas. O sea que yo de la oxidación de un alqueno puedo obtener aldehídos, y si el alqueno está muy sustituido, puedo obtener cetonas. Si el alqueno es asimétrico, tengo una mezcla de aldehídos, y si el alqueno es simétrico, tengo un solo aldehído. O sea que si yo tengo que hacer una oxidación con ozono, siempre me conviene trabajar con alquenos simétricos. ¿Qué quiere decir? Que si acá yo tuviera un metilo y fuera el 2-buteno, yo solamente tendría de producto acetaldehído, porque acá tendría un metilo, ¿no? Entonces solamente tendría acetaldehído. Bueno, esta es otra reacción de oxidación de alqueno con otro agente oxidante, que es el ozono. Bueno, esas son las dos de alquenos. O sea, vimos 3 con oxígeno, pero los mecanismos es uno solo, porque es la combustión y la oxidación del cumeno. 2 oxidaciones de alquenos, una con permanganato y otra con ozono, para ver el mecanismo. Y ahora vamos a ver la oxidación de alcoholes. Para ver la oxidación de alcoholes es muy interesante hacerlo con este ácido crómico, y vamos a ver tanto la oxidación de un alcohol primario como un alcohol secundario y con un alcohol terciario. Vamos a empezar con el alcohol primario, y tengo el ácido crómico. El ácido crómico, como su nombre lo indica, es ácido, hay una reacción ácido-base, el alcohol se comporta como base, y el ácido como ácido. Entonces me va a quedar el anión cromato y el alcohol protonado. Entonces, en el mismo momento que se está liberando agua, porque tengo un oxígeno, unión ozonio, un oxígeno con carga positiva, este carbono se une al oxígeno, como está acá. Y este
es el intermediario de la reacción de oxidación, que se llama éster cromato. De nuevo, un éster. No es un éster cíclico en este caso, pero es un éster del cromo, porque tengo doble enlace cromo-oxígeno y simple enlace oxígeno-cadena lateral. Entonces, ¿qué hice? Reacción ácido-base, el alcohol como base, el ácido como ácido, me protona el oxígeno del alcohol, se libera agua y me forma el éster cromato. Es decir, este carbono, al liberar agua, se une al oxígeno del anión cromato. ¿Qué ocurre acá? Debido a que existe un efecto inductivo atractor de electrones, este hidrógeno es ácido y se produce acá una reacción ácido-base, o sea, esta es la etapa lenta, pero a partir de acá es rápida. Y fíjense, el agua toma el protón, forma ion hidronio, y estos electrones forman un doble enlace con el carbono, con el oxígeno, para dar el aldehído, que es el producto de oxidación. Y el cromo toma los electrones y se va como cromo, oxígeno, 3, hidrógeno, carga negativa, pero de nuevo acá, si yo veo acá el cromo está actuando con más 6, a ver, 2, 4, 6, 8, menos 8 para los oxígenos, más 2 para los hidrógenos, menos 6, está con más 6. Si yo calculo acá, me queda menos 6, más 1, menos 5, pero como tiene menos una carga negativa porque se agarró los electrones, está como más 4, pero en realidad esto no es esa estructura, sino que eso se va a reordenar como veíamos en el permanganato y va a terminar como el hidróxido de cromo, que es con cromo más 3, que es que tiene esa coloración verde, ¿no? Pero no me importa la parte inorgánica. Por eso, pero lo que quiero decir es que a lo mejor ustedes ven esto y dicen, uy, hay un error. No es que hay un error, sino que es lo que sale del mecanismo. Después se reordenará con la ganancia, con la pérdida de electrones, se ordenará lo que tiene que ser. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Y esto que está acá es lo que sale del mecanismo. Porque si no pueden decir, uy, eso no existe. Bueno, sí, no existe, es lo que sale del mecanismo. Es decir, que este cromo toma los electrones con los oxígenos y con el hidrógeno. Bien, entonces, este alcohol, yo acá puedo, como este es el carbono que se oxidó, yo solamente puedo aplicar esto de sacar el estado de oxidación sin considerar la cadena carbonada. Porque yo tengo una cadena carbonada larguísima, solamente voy a calcular el estado de oxidación del carbono unido al grupo que se puede oxidar con mayor facilidad. Porque en realidad a mí no me importa el estado de oxidación del carbono, en definitiva, sino me importa el cambio del estado de oxidación, para ver si aumenta o disminuye, si es una oxidación, si es una reducción. También lo puedo hacer trabajando con toda la molécula. Pero acá, como un solo carbono, el que se oxida, yo puedo calcular, sin tener en cuenta esto, yo puedo decir, por ejemplo, tengo más 3 del hidrógeno, perdón, más 3, menos 2, tengo más 1, o sea, menos 1 para ese carbono. ¿Sí? ¿Lo hice bien? Más 3,
menos 2 más 1, menos 1 sería el estado de oxidación de carbono. Si lo llevo acá, tengo menos 2 del oxígeno, más 1, menos 1, sería más 1. Pasa de menos 1 a más 1. Es decir, aumenta el estado de oxidación. Solo tomé, este no lo tuve en cuenta. No tuve en cuenta esto. Porque si no, imagínense, ahora es fácil, porque yo estoy hablando de un etanol. Entonces yo puedo contar, bueno, 4 hidrógenos, 1 oxígeno, pero si tengo una cadena carbonada elevada, bueno, puedo hacer eso. Entonces, el alcohol primario se oxida al aldehído. Aumentó el enlace carbono-oxígeno, porque acá no solamente es la cantidad de oxígeno, sino que los enlaces que forma con el oxígeno. Entonces yo acá tenía un enlace carbono-oxígeno simple, y acá tengo un enlace carbono-oxígeno doble. Eso también implica un aumento de enlace carbono-oxígeno. Y una disminución de carbono-hidrógeno. Eso es más obvio porque este tenía 2 hidrógenos unidos, bueno, y acá tiene un solo hidrógeno. Aumenta el estado de oxidación y usé el ácido crómico. ¿Cuál es el intermedio? Hay una reacción ácido-base, hay una deshidratación y la formación de un intermediario que es el éster cromato, que él mismo se encarga de formar el aldehído. Este aldehído, si yo pongo exceso de ácido crómico, continúa su oxidación. Es decir, de nuevo, una reacción ácido base primero, que es este protón, protona al oxígeno del carbonilo. Al polarizarse, me queda el carbono positivo. Y ese carbono se va a unir con el oxígeno. Y nos encontramos nuevamente con la etapa lenta, que es el éster cromato. Es decir, este protón protona a este oxígeno. Por eso tengo el oxidrilo. Es decir, que este protón, al protonar este oxígeno, produce la polarización. Entonces acá tengo doble enlace, pero acá tengo simple. Como este carbono, al polarizarse, ayudado por el mismo ácido, queda con carga positiva, que es este oxígeno que liberó el protón se une al carbono. Y me forma el éster cromato. El agua, ¿qué hace? Sustrae este protón, que es ácido, pero ¿por qué es ácido? Por el efecto inductivo, por diferencia de electronegatividad, carbono-oxígeno. Entonces va a formar acá el agua va a tomar el protón para formar ion hidróneo, acá se va a formar un doble enlace para formar el ácido, y se va a liberar este cromo-oxígeno 3H, que terminará en el hidróxido de cromo, ¿no? Como cromo más 3. Entonces, yo tengo acá oxidaciones donde un alcohol se oxida al aldehído a través de este intermediario y donde un aldehído se oxida a un ácido. Se puede oxidar a un ácido porque el aldehído tiene el carbono del carbonilo terminal. Entonces puedo dar la estructura del ácido. Acá decíamos que este estaba como más 1, y acá este carbono estaría, si no cuento esto, ¿no? Eso lo rechazo. Me queda menos 4, menos 2, menos 4, más 1, menos 3, o sea que estaría ese carbono con más 3. Y yo estaría de un estado de oxidación más 1, estaría yendo a un estado de oxidación más 3, estaría aumentando los enlaces carbono-oxígeno,
y estaría disminuyendo los enlaces carbono-hidrógeno y la pérdida de electrones que está implicada en una oxidación. Entonces, un alcohol primario se oxida a aldehído y se oxida a ácido a través de este intermediario. Ahora voy a ver un alcohol secundario. El alcohol secundario es la misma reacción con el ácido. El protón del ácido crómico protona al oxidrilo y esta es una reacción ácido-base. Me queda el alcohol protonado y el anión del ácido crómico. ¿Qué ocurre acá? Se libera agua y este carbono se une a este oxígeno. Acá está el carbono unido al oxígeno. Esta es la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción, y me da el éster cromato, que es el intermediario. El agua, luego hay una reacción ácido-base, porque no es ácido, debido al efecto inductivo por diferencia de electronegatividad. El agua toma el protón, forma ion hidronio, y me forma un doble enlace acá y me forma la acetona. Y libera la especie inorgánica, que se reduce. Entonces, un alcohol secundario se oxida a cetona. Profe, Si yo a la... Sí. El cromato era el de etapa lenta, claro que le interrumpo. No, no hay problema. Repetime porque no te escuché bien. La etapa lenta en esta última era la formación del intermedio éster cromato. Sí. Gracias. Siempre es el éster cromato. Siempre es el éster cromato. Fíjense que siempre tiene una etapa lenta del éster, ¿no? Que eso los puede ayudar a cuando estudien, como para decir, bueno, todas estas oxidaciones tienen un éster cíclico del manganeso, porque son diferentes las oxidaciones, los mecanismos son todos diferentes. Pero esta con ácido crómico, que es importante porque es la obtención de un aldehído o de una acetona, es a través del éster cromato. Gracias, profe. Y lo que ocurre acá es que la acetona, cuando se pone en contacto, la acetona que ya la tenía acá, ¿no? Que es la propanona, cuando se pone en contacto con más ácido crómico, el protón del ácido crómico protona al oxígeno como hacía en el aldehído, se polariza y el carbono positivo se une al oxígeno para formar esta especie. Pero ¿qué ocurre acá? Esta especie no tiene hidrógenos alfa. O sea, no tiene hidrógenos alfa. Entonces, al no ser estable termodinámicamente, si se forma esta especie, se reordena a los reactivos. Hay un equilibrio favorecido para los reactivos, es decir, la acetona no se oxida en las condiciones en lo que hace un aldehído. Y justamente porque el carbono posible de la oxidación es interno, no es terminal. No puedo llevar a un ácido. La acetona puede tener una pequeña oxidación a través del enol. ¿Sí? A través del enol en equilibrio con la acetona. Pero el enol es más resistente, puede reducir a través del enol, pero no como cetona en sí. Y el enol es más resistente a la oxidación. Entonces, un alcohol primario se oxida a aldehído y el aldehído se oxida a ácido, que es lo que venía diciéndole yo, ¿no?
de alcano, alqueno, alqueno, alcohol, o alcano, alcohol, aldehído, si es primario, y ácido. Si el alcohol es secundario, se oxida a acetona. Y la acetona no se oxida en las condiciones normales. Por eso, me voy a permitir un poco más adelante, por eso, no sé si ustedes lo han hecho a esto, cuando no existían métodos físicos como equipos, ¿no? Porque ahora yo para determinar la estructura de un compuesto orgánico puedo usar un espectroscopía ultravioleta, que puedo sacar lambda máxima, aparte de hacerle las técnicas de punto de fusión, porque es para identificar un compuesto. Yo con el lambda máxima de una espectroscopía ultravioleta lo puedo hacer, pero también puedo usar una espectroscopía infrarroja, donde con estos equipos yo puedo detectar grupos funcionales, puedo detectar si es un alcohol, si es un aldehído, puedo usar espectroscopía de resonancia magnética nuclear y puedo saber si los hidrógenos, cuántos hidrógenos tiene una molécula, si los hidrógenos son alifáticos, si los hidrógenos son aromáticos, hasta puedo hacer una espectroscopía de masas y llegar a detectar hasta el peso molecular con diferentes técnicas. Pero todo eso requiere usar de todos sacar información. Cuando no se tiene todo eso, como les había dicho en otro momento, los químicos usan ensayos. Como por ejemplo nosotros vimos el ensayo de Hinsberg, cuando obteníamos, para identificar que estamos viendo las sustituciones en ácidos sulfónicos, que obteníamos las sulfonamidas, y podíamos identificar, de acuerdo a que una se solubiliza y que la otra no, tomando la propiedad de estos compuestos orgánicos de reaccionar con los hidrógenos ácidos, podíamos identificar aminas. Bueno, acá, con el reactivo de Fehling y el reactivo de Tollens, que yo no sé, que no hicieron el práctico, porque el práctico que tienen que hacer de propiedades organolépticas, creo que algo de esto hacen, o a lo mejor alguno lo ha hecho en el secundario, estas reacciones. Estas reacciones, con el reactivo de Fehling y Tollens, se aplican mucho, y hay infinidad de reactivos, o sea, no es solamente el reactivo de Fehling y Tollens, son los más conocidos. El reactivo de Fehling usa sulfato cúprico en hidróxido de sodio. Y ahí el cobre está como en estado de oxidación +2, y lo que hace este sulfato cúprico es oxidar al aldehído a ácido en un medio alcalino. Y cuando uno tiene un tubo de ensayo y agrega el aldehído y agrega el sulfato cúprico, cuando se produce la oxidación, aparece un precipitado de color naranja de óxido cuproso. Entonces hay una oxidorreducción. El aldehído se oxida a ácido y el cobre se reduce, de +2 a +1. Pero cuando yo coloco una acetona, no se oxida. Entonces yo aplicando en estas condiciones, aplicando el reactivo de Fehling, yo puedo distinguir si tengo un aldehído y una acetona. No puedo saber qué aldehído, ni qué cetona es, ni tampoco cuantitativamente, porque esto es cualitativo. Porque cuantitativamente, para saber el porcentaje que tengo de aldehído, y el aldehído que es, también se usa el cromatógrafo. Ustedes ya van a ver el tema de cromatografía, creo que, sí, en la próxima, que es muy importante. La cromatografía es una herramienta importantísima en un laboratorio y en una industria también. Y que uno puede identificar, porque uno tiene
el cromatógrafo uno tiene con una base de datos, y yo cromatografié, por ejemplo, los productos puros, entonces siempre me va a detectar un pico y lo va a comparar con la base de datos. Entonces me va a decir qué aldehído es, y si yo aparece un pico en la curva, en el cromatograma, aparece un pico en el cromatograma, y si yo integro el área bajo el pico, me va a decir el porcentaje de aldehído que tengo. O sea, la cromatografía me identifica y me dice la concentración. Esto es cualitativo. Solamente me dice, este es un aldehído. No me dice ni cuánto tengo, ni qué aldehído es. ¿Pero por qué? Gracias a que el aldehído sí se oxida y la acetona no, que es lo que estábamos viendo recién con el ácido crómico. La acetona no se oxida y el aldehído sí. En estas condiciones, porque el enol es más resistente, el alqueno del enol es más resistente. Entonces, en estas condiciones no se oxida. Y con el reactivo de Fehling pasa lo mismo. Este es el reactivo de Fehling, el sulfato cúprico. El reactivo de Tollens tiene nitrato de plata. Entonces, se coloca el aldehído, en el nitrato de plata, la plata está como +1. Cuando se oxida el aldehído, la plata se reduce. Y se reduce a plata cero, a plata metálica. Entonces, se va viendo en el recipiente donde se produce la oxidación-reducción, se va depositando en las paredes del recipiente un espejo de plata. Un espejo, parece un espejo. Y eso identifica cualitativamente que se ha producido una oxidación. Entonces, un aldehído se oxida, pero una acetona no reacciona. Y es lo mismo que vemos acá con el ácido. Es decir, un aldehído se oxida a ácido, acá lo vemos con mecanismo. El otro es, bueno, con el cobre y con el precipitado, y es una redox. Y la acetona, un alcohol secundario de acetona, pero la acetona no se oxida, es resistente a la oxidación. O sea que el reactivo de Fehling-Tonic identifican químicamente, sin ningún método físico, aldehídos de acetona. Y por ejemplo, cuando tenemos un alcohol terciario, está como improlijo esto, pero bueno, con el ácido crómico, de nuevo, hay una reacción ácido-base, donde el ácido crómico libera el protón, se comporta como ácido, protona al oxidrilo, y me queda el anión. Entonces, cuando libera agua, porque es siempre lo mismo, este oxígeno se une a este carbono. Y me queda el éster cromato. Pero de nuevo, ese éster cromato no tiene hidrógenos ácidos, como tenía este, ¿no? Porque tengo todos metilos. Entonces, como no puede haber una reacción ácido-base para obtener un producto estable termodinámicamente, no hay producto. Y hay un equilibrio que favorece a los reactivos. Entonces, no se oxida. Un alcohol terciario no se oxida en las condiciones que lo hace un alcohol secundario o un alcohol primario. ¿Cómo puedo oxidar un alcohol terciario? Descomponiéndolo, o sea, lo deshidrato para que me dé un alqueno, pero termino oxidando el alqueno, no el alcohol. Que el alqueno sí lo puedo oxidar. Entonces, un alcohol primario se oxida a aldehído y un aldehído a un ácido carboxílico. Un alcohol secundario se oxida a acetona, pero la acetona, por la estructura, que tiene un carbonilo interno, no se oxida.
Y un alcohol terciario, por su estructura, tampoco se oxida. No puedo oxidar un alcohol terciario. Entonces, esto parece una soncera, pero uno, en un laboratorio, yo encuentro una persona, ¿no es cierto?, y lo veo que está con un alcohol terciario y con un agente oxidante, le voy a preguntar, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué querés hacer? Oxidar el alcohol terciario. O está, no vas a ver que es un alcohol terciario, porque el alcohol terciario, hablamos siempre del alcohol terciario de los orgánicos, pero cuando uno no se especializa en orgánica va a decir el terbutanol. Quiero oxidar el terbutanol. Bueno, envejecé ahí en el laboratorio, pero nunca lo vas a poder oxidar porque el terbutanol no se oxida. ¿Me explico? Entonces, en las condiciones. Ahora, si lo querés combustionar, bueno, perfecto, dale temperatura, dale temperatura, dale temperatura, y en algún momento se va a romper todo. ¿Me explico? Pero no sé qué producto va a obtener, porque si se rompe todo, olvídate. ¿Se entiende? Entonces, son cosas importantes que uno, en un proyecto, en una investigación, en una industria, tiene que conocer del proceso en sí. Si están trabajando con alcoholes, por ejemplo. O que se ponga a deshidratar, quiero obtener un alqueno del alcohol, y un alcohol primario, y estoy trabajando a 90 grados, y no vas a poder a 90 grados, no vas a poder a 90 grados, tenés que ir a 180 grados Celsius para poder deshidratarlo. ¿Se entiende? Después se ajustan las temperaturas. Porque acá no estamos viendo ni balance de masa, ni balance de energía, estamos viendo un mecanismo de reacción. Pero si yo no sé cómo reacciona, si yo no sé cuáles son los posibles productos que van a dar, igual, la voy a pasar mal, porque me puedo equivocar. Bien, esa es oxidación de alcoholes. Que no es difícil el mecanismo, ¿no? Bueno, esto es cómo se obtiene, por ejemplo, como si una reacción vieja, como un ejemplo para la alcoholemia, o sea, el alcohol en sangre, que está en el alcohol en saliva, entonces uno pone un dicromato y como uno puede ver si se oxida ácido, porque el alcohol primario se oxida aldehído, el aldehído ácido, o depende de la concentración, termina siendo una oxidación a ácido y aparece una coloración verdosa del cromo más 3 que detecta cualitativamente una posible oxidación de alcohol o que existía alcohol en el aliento, ¿no? Y en la sangre. Pero es lo mismo. Bien, y otra oxidación es la oxidación de los alcoholes. Vemos una oxidación de alcoholes y la otra oxidación que es la oxidación de dioles, que es la última. Es la última. O sea que hemos visto la combustión más la oxidación del cumeno con oxígeno. Después vimos la oxidación de alquenos con permanganato de potasio y con ozono, que las dos de alquenos, y la oxidación de alcoholes y la oxidación de dioles. Y el comportamiento diferencial ese de una acetona que se oxida y un aldehído que se oxida. Perdón, una acetona que no se oxida y un aldehído que se oxida. Vamos ahora a la oxidación de dioles, que son glicoles. Y vamos a usar otro agente oxidante, porque ahí hemos usado el oxígeno, el ozono, el permanganato, el ácido crómico y ahora el ácido periódico. Bueno, de nuevo, acá, ¿qué ocurre? Primero una reacción ácido-base, por lo menos de lograr de buscar algo similar en todas estas oxidaciones. El ácido periódico libera el protón y el diol actúa como base, tomando el protón.
Esto es lo primero que ocurre. Esto es indistinto que protone a uno o a otro. Siempre conviene trabajar con dioles simétricos, porque siempre lo asimétrico me va a dar mezcla. Entonces, acá es indistinto, protona al oxidrilo y me forma el anión yodato. ¿Cómo sigue esto? Y lo que va a seguir es la liberación de agua y la unión de este carbono al liberarse agua, porque por algo lo protono al oxígeno y me queda con el oxígeno con carga positiva. El ion osonio va a liberar agua. Y ese carbono se va a unir con este oxígeno. Acá está. Este carbono liberó agua y se une a este oxígeno. Entonces me queda el agua liberada y el carbono unido a este oxígeno y con los 3 oxígenos del yodo, ¿se acuerdan? Estos 3. Esta ya es la etapa lenta. Por más que diga lenta acá, en realidad toda es la etapa lenta. Esto y esto, los 3. Esto es como el carbocatión. ¿Vieron cuando el carbocatión se forma un carbocatión secundario en una transposición que después me da uno primario y después me da uno terciario? Bueno, se reacomoda para formar el intermediario más estable, que sería este. Por eso hemos puesto etapa lenta ahí, porque ese es el intermediario que maneja la cinética. Pero todo esto va ocurriendo en el mismo momento. Es decir, acá es la reacción ácido-base. Desde el momento que se cortó y se liberó el agua, hubo un corte en el sustrato, ya se unió el oxígeno y ya empieza el intermediario. Pero ¿qué pasa? No queda así, porque este se polariza debido a la diferencia de electronegatividad, me queda este oxígeno con carga negativa, este oxígeno le da los electrones al yodo, queda con carga positiva, y este protón viene acá. Es decir, me da el intermediario con todo ese acomodo, me da un diéster cíclico del ácido perjódico. De nuevo, éster cíclico. Ya habíamos visto el de manganeso y ya habíamos visto el éster del cromo y este cíclico. Diéster, porque tengo el yodo unido a este doble enlace con el oxígeno y a este oxígeno con la cadena, y otro doble enlace con otro oxígeno y este oxígeno con la cadena. Por eso es un diéster cíclico del ácido perjódico. Este es el que se detecta como intermediario, pero para llegar a este pasó por todo eso. Una vez que llegó la etapa lenta, siempre hay una etapa primera rápida que es de reacción de ácido-base. Una vez que llegó a la etapa lenta, viene el reordenamiento que estuvimos viendo, porque eso es movimiento electrónico. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se ordena? Bueno, acuérdense que acá siempre el oxígeno va a tirar electrones, porque el oxígeno, en esta unión yodo-oxígeno, hay diferencia de electronegatividad. O sea que el yodo siempre tiene como una densidad de carga positiva latente, por los efectos inductivos, por diferencia de electronegatividad. Entonces ahí empieza el tema del movimiento electrónico, porque el yodo va a tomar los electrones, va a intentar tomar electrones, pero como este oxígeno se va a ver sin electrones porque se los está llevando el yodo, el oxígeno los va a sacar de este enlace, lo va a cortar. Y como este carbono se está quedando sin electrones, va a tomar los electrones que le va a aportar este oxígeno al cortarse con el yodo, porque el yodo está tomando los otros oxígenos. O sea, esto es un reordenamiento. Entonces, ¿qué me va a dar? Al formarse acá el doble enlace, me da un aldehído,
y al formarse acá el doble enlace me da el mismo aldehído porque es simétrico. O sea que de nuevo la oxidación de glicoles me da aldehídos. Si este hidrógeno, estos glicoles fueran sustituidos, yo tuviera cadenas carbonadas ahí, entonces este hidrógeno sería una cadena carbonada. Y yo también tendría que tener cetonas. O sea, así como en el ozono yo obtengo aldehídos, acá también con los dioles puedo obtener aldehídos y cetonas. O sea que hay muchas reacciones en las cuales puedo obtener diferentes compuestos. Yo veré cuál es la que más fácil es. Más fácil es trabajar para obtener un aldehído con un ácido periódico que no meter un ozono a menos 78 grados Celsius. Aparte, no todo laboratorio tiene un ozonizador. Entonces, hay otras, siempre hay una otra reacción que se puede buscar para poder sintetizar un compuesto orgánico. Y acá, este creo que es el único, al eliminarse el yodo, se elimina como yodo, oxígeno, 3 hidrógeno. Y creo que es lo único que es coherente con la inorgánica, porque este sí es el ácido yódico. Es decir, que el ácido periódico, el yodo, ahí está actuando con más 7, ¿está bien? Menos 8, más 1, más 7, y termina acá con menos 6, más 1, más 5. ¿Está bien? Porque el yodo tiene más 7, más 5. Y por supuesto que los dioles van a terminar como aldehídos. Acá voy a considerar, por ejemplo, este carbono, esta parte y la otra parte para poder calcular el estado de oxidación. Bien. Porque yo acá tengo una sola molécula que me da 2 moléculas, ¿no? O sea que no me conviene, si yo sumo todo acá, que no tiene sentido, quizás no me dé el estado de oxidación porque tengo 2. ¿Sí? Entonces si lo calculo acá, acá cuánto tengo, a ver. Carbono, hidrógeno 3, sí. Sí. Por ejemplo, este carbono tendría 5 más 5 menos 2 más 3. Quedaría 3 dividido 2 menos 1 y pico para cada carbono. ¿Está bien o no? 3, 4, 5. 5 menos 2 más 3 menos 1 y pico. Y acá tengo menos 1 y pico. Tengo 4 más 4 menos 2 más 2, o sea, más 4 de los hidrógenos, menos 2 más 2. Menos 2 quedaría menos 1 para cada carbono. O sea que iría de menos 1 y pico a menos 1, aumenta el estado de oxidación. Pero no lo puedo trabajar todo entero porque yo lo dividí, ¿no? Rompí el enlace. Entonces se oxida el diol aldehído, y en el caso que yo no tuviera simétrico, o sea, en el caso que este hidrógeno fuera una cadena carbonada, puedo tener cetona. Y en el caso que el diol no sea simétrico, y voy a tener mezclas de aldehídos. Entonces, si voy a usar las mezclas de aldehído, está perfecto. Si no, conveniente para tener un alto rendimiento en un aldehído, conviene partir de dioles simétricos. Profe, Sí.
¿Esta reacción sería a 100 grados Celsius aproximadamente o a qué temperatura? No, esta es una temperatura, cuando no les pongo ahí la reacción, cuando no les pongo la temperatura, es temperatura baja, 50 grados. Si no, yo les voy a poner la temperatura que es. Todas estas que están acá son temperaturas bajas, son 50 grados, la vamos a tomar como 50 grados. Guarda, cuando ustedes vayan a trabajar con eso y tengan que diseñar un equipo o un reactor para hacer esta oxidación, van a tener que hacer balance de masa, balance de energía y trabajar con la temperatura justa, ¿no? Esto es un estimativo, porque no podemos saber, porque no es nuestro fin ahora hacer un balance de masa y energía. Entonces vamos a tomar como que es 50 grados Celsius. Si es una temperatura que no es 50 grados, yo se los voy a decir. Por ejemplo, ozonólisis menos 78. O cuando hacemos, acá, si bien es una temperatura, dice frío, no importa mucho, porque es una temperatura baja, no baja, pero cerca del ambiente. Acá, 80 grados. En el caso del cumeno está puesto 100 grados. En el caso de la combustión, 300 grados Celsius. Y en el caso que no ponga nada, se considera 50. Ah, bien, gracias. En cualquiera del libro, no es que me las comí, no me comí ninguna temperatura. Eso yo lo expliqué y lo insisto, mejor que lo preguntaste, porque lo vuelvo a insistir, porque lo vuelvo a comentar, y puede haber gente que no lo escuchó. Y en todo el libro, cuando no vean temperaturas, esa temperatura baja, que lo podemos tomar 40, 50 grados Celsius, si no, yo les pongo la temperatura. Bien. Y acá terminó oxidación. Son complicados los mecanismos, pero no tan complicados ni tampoco tan largos, porque tienen dos reacciones con oxígeno, que es el mismo mecanismo, con los alquenos dos reacciones, que es a través del éster manganato y del ozono, como les decía yo recién. Después tienen una reacción de alcoholes con ácido crómico, otra de glicoles que también da aldehídos, y se acabó. Y el reconocimiento de un aldehído y una acetona con los reactivos. O sea, no es tan grande este tema de oxidación. Y le pueden buscar la vuelta para ir acordándose de los mecanismos. Por lo pronto, siempre están estas reacciones ácido-base, siempre puede haber una deshidratación, un reordenamiento, un intermediario que puede ser un éster cíclico de alguno de estos metales. Y bueno, ese sería el tema de oxidación. Vamos a empezar ahora con reducción. Y una cosita que les quería decir, la semana que viene, el martes, tenemos clase de 18 a 23, pero el jueves no tienen clase de nuevo de práctico, o sea, es feriado de nuevo. El jueves 30. Bien. La reducción, que es la otra parte, básicamente son tres tipos que vamos a ver. Y de estos tres tipos, vamos a ver de hidrogenación, no hay mucho mecanismo, hidrogenación catalítica, y de las otras dos vamos a ver dos reacciones de cada una. O sea que los mecanismos son complicados, pero son menos las reacciones. La reducción. ¿Qué es la reducción? Y ahora la reducción es lo contrario a lo que estábamos viendo. Tenemos una ganancia de electrones, por una parte, ahora tenemos pérdida de electrones, ahora tenemos ganancia de electrones. Tenemos una disminución de enlace carbono-oxígeno y tenemos un aumento del enlace carbono-hidrógeno.
y tenemos una disminución del estado de oxidación. O sea, cuando yo pregunto reducción, ¿qué es una reducción? Con que me digan eso está bien, tienen que entenderlo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo tres tipos, hay agentes reductores, y yo voy a usar hidrogenación catalítica, donde el agente reductor es el hidrógeno, que se usa mucho para compuestos insaturados, para alquenos, para alquinos. Con agentes químicos, que se usa hierro y clorhídrico, o sodio y amoníaco, y con hidruros, que es el boro hidruro sódico y el hidruro de litio y aluminio, que como la palabra le indica, hidruros, liberan aniones hidruros. Son agentes reductores. Entonces, ganancia de electrones, por ejemplo, ¿dónde lo puedo ver? Acá. Yo tengo un alqueno con hidrógeno y me da un alcano. Es hidrogenación porque yo le estoy adicionando hidrógeno. Si bien es una adición al doble enlace, pero es una reducción, porque yo estoy aumentando los enlaces carbono-hidrógeno. Este carbono ahora tiene 3 hidrógenos y acá tenía 2 hidrógenos. Aumenté los enlaces carbono-hidrógeno. Y disminuí el estado de oxidación, porque este carbono tiene un estado de oxidación más 4 para el hidrógeno, menos 4 porque para los carbonos sería menos 2. Y acá tenemos más 6, menos 6 para los carbonos sería menos 3. O sea que voy porque para cada uno de los carbonos, ¿no? Voy de un estado de oxidación de menos 2 a un estado de oxidación de menos 3. Disminuye el estado de oxidación, se reduce y aumentaron los enlaces carbono-hidrógeno. Una forma de producir la hidrogenación catalítica, ¿por qué se llama hidrogenación catalítica? Porque se usa un catalizador. Estos catalizadores son inertes, o sea, solamente me dan la superficie para que se absorba el alqueno y para cortar los enlaces. Los que se usan son platino, paladio y níquel, finamente dividido en una superficie de sulfato de bario o carbono vegetal. Entonces, ¿qué ocurre acá? Entonces yo tengo, este sería sería la superficie del catalizador, donde es ese platino, paladio o níquel por separado, o platino, o paladio, o níquel, finamente dividido, lo deposito sobre esa superficie de sulfato de bario, y ese es mi catalizador. Tiene una preparación, el catalizador, hay que hacerle tiene su técnica de preparación como todo, y ver los sitios activos, pero en realidad el catalizador es inerte, no es como ni me da protones ni nada, solamente permite la absorción del doble enlace en la superficie, se hace pasar gas hidrógeno y produce la ruptura homolítica, porque yo les dije que los catalizadores que vamos a ver en este curso producen la ruptura homolítica, como la radiación, como la temperatura y como los peróxidos. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que rompe el enlace pi del alqueno, rompe el enlace del hidrógeno, se produce un enlace hidrógeno-carbono, hidrógeno-carbono, y hay como una adición sin del mismo lado del doble enlace. Entonces produce
el alcano. Bueno, y acá hay varios ejemplos, porque no existe un mecanismo, sino que es en la superficie del catalizador. Entonces, tengo acá, por ejemplo, el propeno, le agrego hidrógeno y me da el propano. Esta es una reducción que se produce en alquenos y alquinos. Y acá tengo el alquino. Fíjense lo que se tiene que rescatar acá que el alquino, cuando yo hago la hidrogenación, es difícil de frenarlo al alqueno, o sea, va a tratar de romper todos los enlaces pi y obtener un alcano. La única forma es inhibir al catalizador, inhibir los sitios activos del catalizador. Y para eso se sabe colocar esto que estaba dibujado acá recién. ¿Dónde estoy? Ya te perdí. Quinoleína. Acá está. La quinoleína. La quinoleína es una amina heterocíclica que se saca del alquitrán y que lo que hace es inhibe, o sea, lo que hace es se prende al catalizador inhibiendo los sitios activos. No lo destruye al catalizador, porque destruir un catalizador significa ponerle un veneno, es decir, un grupo tiol, un grupo sulfuro, que lo envenena. Envenenar un catalizador es destruir su actividad catalítica. El catalizador no funciona más. Inhibir un catalizador no es destruirlo, es que algunos sitios activos no funcionen. Entonces, de esa forma, disminuye la actividad catalítica y yo puedo frenar la hidrogenación hasta el alqueno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que no lo dejo que actúe todo el catalizador, sino una parte. Entonces yo puedo frenar la hidrogenación, la paro en alqueno, porque yo quiero tener como producto el alqueno. Esto solo se logra si yo pongo quinoleína. Hay también otros inhibidores y uno los puede buscar. ¿Sí? En Hambu busca inhibidores de catalizador, porque también hay que... Esta quinoleína es para este catalizador, que es el platino, paladio o níquel. No es que estén los tres juntos, por separado, ¿no? Para este catalizador, para otro catalizador, habrá otro veneno, otro inhibidor. Pero ¿qué pasa? Como esto se produce en la superficie del catalizador, porque se coordina el doble enlace con la superficie del catalizador, la adición del hidrógeno se produce en una adición sin, del mismo lado, porque el doble enlace, eso se produce en la superficie y la coordinación es de un solo lado. Entonces, el alqueno que yo voy a obtener, en el caso de partir acá del 2-butino, voy a tener un alqueno cis como producto, nunca un alqueno trans, porque el catalizador lo impide, el catalizador es del mismo lado. Bueno, acá hay otro ejemplo que me da lo mismo, es prácticamente lo mismo porque no hay otra cosa, es alquenos o alquinos, y también se puede hacer en un aldehído, donde lo que se estaría coordinando con la superficie del catalizador es el carbonilo, y entonces un hidrógeno se uniría acá, yo tendría carbono, hidrógeno 2, porque ya tengo uno, y otro hidrógeno acá para obtener un alcohol. O sea, a diferencia de, al revés de la oxidación, ahora un ácido se reduce a aldehído, y un aldehído se reduce a un alcohol primario, y un alcohol primario se reduce a un alcano, o un alqueno
se reduce a un alcano. No voy a decir bueno, un alcohol se puede oxidar a un alqueno, pero más bien se deshidrata a un alqueno. Depende de lo que ponga. Entonces un aldehído se reduce a un alcohol, es al revés. Y una acetona también se va a reducir a un alcohol secundario. Esa es la hidrogenación catalítica, que es en la superficie del catalizador, y el catalizador solamente produce la ruptura homolítica del doble enlace y del hidrógeno. Es una adición sin, que lo puedo frenar en el caso de un alquino en alqueno con un inhibidor del catalizador. Es raro que yo haga una hidrogenación catalítica de un aldehído, ¿sí? A un aldehído generalmente lo puedo reducir con un hidruro. Generalmente la hidrogenación catalítica se aplica para alquenos y alquinos. Bueno, esta sería la primera. ¿Alguna duda? Sí, tengo una consulta. ¿Hoy veremos toda la unidad 7? ¿O hasta No. dónde? No, porque ya voy a cortar. Ah, bueno. Gracias. No. Voy a explicar un poco más y corto. ¿Sí? Y el martes voy a terminar la unidad 7 y antes de empezar con la unidad 8, vamos a hacer ejercicios. O sea, voy a hacer tipo seminario el martes. De varias unidades, de la unidad 4, de la unidad 5, de la unidad 2, que tienen que ser evaluadas, y después empezamos con la unidad 8. Voy a agarrar, seleccionar ejercicios y trabajar un poco con los ejercicios de la guía. Por más que ustedes hayan hecho las evaluaciones, estos parcialitos chiquitos, yo no he tomado cosas no he tomado cosas que no le hayamos dado, o sea, por más que lo hayan hecho, lo mismo quiero hacer esto para el parcial, ¿sí? Hacer ejercicios para que se preparen para el parcial. Digamos, una vez una alumna me dijo, si no había, ¿cómo me dijo? Un simulacro, sí. Bueno, la primera vez que escucho eso en 35 años, pero en realidad el simulacro, yo no hago simulacros de parciales, el simulacro del parcial es hacer el seminario, porque las preguntas que yo hago en los exámenes son similares a las preguntas que están en el libro. Y si uno razona y medianamente estudia, no tiene ningún problema en aprobar. Medianamente estudia, ¿sí? Porque yo no soy de hacer exámenes de 400 horas, son media hora para una cosa, media hora para la otra. Entonces, el simulacro es justamente contestar las preguntas, porque si ustedes contestan todas esas preguntas que tienen de todas las unidades, y las contestan bien, razonadamente, están en excelentes condiciones para presentarse a rendir. Ese es el simulacro. Lo demás ponen la cámara, escriben y mandan la foto. Ustedes saben más que yo de eso. Bien. Entonces, digo una cosa más y cortamos. Entonces, la hidrogenación catalítica, lo que quiero hacer entender, que el catalizador es inerte, solamente sirve para el corte homolítico, y que se usa para alquenos y alquinos. Corte homolítico. Ahora vamos a ver la segunda, que de esta segunda, agentes químicos, vamos a ver dos reacciones.
Una, que es típica del laboratorio, con amoníaco, esta es reducción por agentes químicos, con sodio y amoníaco, y la otra, que es industrial, escala industrial, esto es lo que hacen en industria, hierro y clorhídrico. Y acá, en esta reacción, corto, van a ver actuar al amoníaco como ácido. Entonces, cuando alguien a mí me dice, el amoníaco es una base, sí, perfecto, es una base, jamás libera protones, porque es una base, y yo le digo, nunca digas nunca, ¿sí? Porque el amoníaco acá libera protones, ¿sí? Entonces, por supuesto que acá yo tengo que hacer, mire la temperatura a la que le estoy haciendo reaccionar, porque lo tengo que tener al amoníaco líquido. O sea que tengo que tener menos 33 grados Celsius o menos. Macarse como lo hacen, se logra. Pero acá, a diferencia, el catalizador es el sodio metálico. Pero a diferencia del de recién, que el platino sobre el sulfato de bario, el níquel sobre el sulfato de bario o el paladio sobre el sulfato de bario eran inertes, o sea, no reaccionaban, acá el sodio reacciona, entrega electrones. Y mientras el sodio está entregando electrones, el amoníaco, así como lo escuchan, entrega protones. Entonces, si algo les tiene que quedar claro, es que cuando le digan el amoníaco no libera protones, y no esté tan seguro que no libera protones porque yo lo vi, ¿sí? Y quiero que les queden claro que cuando le dicen que el alquino es más reactivo que el alqueno, porque eso me súper molesta, no. El alquino es menos reactivo que un alqueno frente a división electrofílica, y lo hemos visto porque el intermediario es un carbocatión NSP, y el intermediario en un alqueno es un carbocatión NSP2. Y un carbocatión NSP que tiene mayor carácter S, 50-50, es mucho más inestable. Por lo tanto, el intermediario de un alquino es más inestable, de mayor energía, y por lo tanto el alquino es menos reactivo. Entonces, cuando a mí me dicen el alquino es más reactivo porque tiene los doble enlaces, me quiero largar a llorar. ¿Sí? Pero no me entienden. Entonces, acá van a ver cómo hace el protón. Entonces, ¿qué ocurre acá? De nuevo, el sodio. El sodio es el catalizador que va a producir la ruptura homolítica, porque todos los catalizadores que vamos a usar, estos, ¿no? Que vimos plata en la epoxidación, vimos el platino recién en hidrogenación, todo homolítico. Entonces, los metales. ¿El sodio qué va a hacer? Va a producir la ruptura homolítica del enlace pi, por eso es que tiene un electrón para un lado, otro electrón para el otro. ¿Pero por qué este tiene otro electrón? Porque el sodio además le va a dar un electrón. Entonces va a formar ese anión radical. O sea, el sodio rompe homolíticamente y queda un electrón para cada lado, y el sodio le da un electrón, por eso me queda catión sodio. En el mismo momento que el sodio le está entregando un electrón y rompe el enlace, el amoníaco le está entregando un protón. Y queda el radical vinilo. Y forma este anión amiduro con el sodio, amiduro sódico. O sea que la etapa lenta de esta reacción es el radical libre. Es el radical libre. Acuérdense, cuando tenemos carbocatión y radical libre, si yo les pido grafiquen energía en función de avance de reacción, ¿cómo van a hacer el gráfico? Con un intermediario, con un mínimo de energía, ¿está claro?
Ahora, si yo les pido un gráfico donde hay un complejo activado, ¿cómo van a hacer el gráfico? Con una sola curvita, sin intermediario, que son los dos gráficos que vimos en la unidad 1. ¿Se entiende, no? El gráfico que tendría es un mínimo de energía. Entonces, ¿qué hace el sodio? Rompe homolíticamente, me queda un electrón para cada lado, da un electrón, pero en el mismo momento el amoníaco me da un protón. Me forman amiduro sódico y me forma el radical vinilo, que es el intermediario de la reacción. Luego, ya viene ya la etapa rápida. ¿Por qué? Porque el sodio, de nuevo, ya no tiene que cortar nada el sodio, ya no corta nada. Entonces el sodio cede electrones, y ya, cuando cedió electrones, que me forma el anión vinilo, ya se acomodó, porque ahí puede tener dos conformaciones, la cis y la trans. Pero como la cinética es la misma para las dos, porque es el radical vinilo, estamos como en el caso de Zaitsev, el que me va a dar acá, en mayor proporción, es el trans. En Zaitsev comparábamos un doble enlace intermedio con un doble enlace externo. Acá es cis y trans porque es el mismo alqueno, ¿no? El que va a ser más estable termodinámicamente es el trans. O sea que cuando el sodio le dé un electrón que ya adquirió esa configuración de anión, ya adquiere la configuración trans, porque ahí está gobernando la termodinámica. En el mismo momento que el sodio está dando un electrón, el amoníaco le da el protón, y se me forma el alqueno trans. Es decir, que si yo quiero, a mí viene alguien y me dice, me da el butino, el 2-butino. Compré 2 butinos, ¿sí? Y me dice, yo quiero obtener el cis-2-buteno, yo voy a hacer una hidrogenación catalítica con quinoleína. Yo tengo el 2-butino, voy a hacer una hidrogenación catalítica, como es en la superficie del catalizador, me da el cis. Con quinoleína, porque si no le meto inhibidor, me lleva a butano. Pero si a mí me piden que haga del 2-butino un alqueno trans, puedo hacer una reducción con agentes químicos, con sodio metálico y con amoníaco líquido, donde el sodio, además de producir la ruptura homolítica, entrega electrones. O sea, el sodio se reduce, el sodio se oxida, el alqueno se reduce, el alquino en este caso se reduce a alqueno, aumentó los enlaces carbono-hidrógeno. El sodio se oxida de sodio metálico 0 a sodio más 1, aumentó el estado de oxidación. El sodio se oxidó. El platino y el paladio no les pasó absolutamente nada, son inertes, no entregan electrones, no hacen nada. Lo único que hacen es el corte, permiten la absorción del sustrato y el corte homolítico. En cambio, el sodio corta homolíticamente, pero entrega electrones. Entonces, no es inerte, sino que participa de la reacción y se oxida, mientras que reduce al alquino. Y puede obtener un alqueno trans. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Se entendió? Están todos dormidos. Sí, profesor. Bueno, nos vemos entonces el martes. El martes vamos a terminar esta unidad y vamos a hacer seminario. Y si nos alcanza tiempo,
empezaremos con la unidad 8, y si no, bueno, quedará para el otro día. La semana que viene solamente tienen clase el martes conmigo de 18 a 23. Y no hay parcialito, porque el parcialito viene recién el 5 de octubre. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Que anden bien. No, profe, gracias por la No, clase. profe, gracias por Chao, todo. profe. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Gracias. Buenas noches. Amén, profe.